así como un estudiante, pero yo llegaba al Museo Británico y decía, oiga, quiero ver la colección fulanita para tal espécimen. Ah, sí, habla con fulanita. Bueno, más bien eso lo hice desde aquí, ¿verdad? Por correo, a mandar correo al encargado. Y sí, te acomodan, te dan tu cita y uno va y puede ver los frascos que llevan 200 años ahí depositados, porque pues uno tiene el interés científico, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes vean en alguna colección, por más renombrada que sea, estas actitudes de no, 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 esto no lo puedes ver, esto está sumamente resguardado, esto no es accesible, entonces esa colección no está cumpliendo con su deber. E igual, como dijeron ustedes en las investigaciones y en los artículos, si no se difunde, no sirve. Ahora, otro de los temas que vamos a ver al final el tema de nomenclatura, y esto viene hasta en el Código Internacional de Nomenclatura, que es uno de los pocos documentos que sí tienen así como que bien establecido, mira, aquí van las reglas para la nomenclatura. Y entre esas reglas está dónde se puede publicar y dónde no. Sí, hay documentos donde si uno publica lo que hizo, no cuenta. ¿Sí? Por ejemplo, su tesis. ¿Sí? Si ustedes en su tesis descubren una nueva especie y dicen, la voy a describir aquí en mi tesis, cualquiera que lea eso lo puede tomar y publicar bien y no, no les da crédito a ustedes, ¿sí? Porque una tesis no es un documento oficial. Por lo mismo, todo tiene que ver con lo mismo. Una tesis no es tan accesible como una revista científica. Entonces, no se puede publicar en tesis, no se puede publicar en congresos. Si ustedes van a un congreso y ahí describen una nueva especie, en las memorias del congreso, eso no cuenta, ¿sí? Tiene que ser una revista científica porque también tiene, esto creo que nada más me lo puso una persona en los pasos del método científico, la revisión por pares, o sea, la revisión por colegas, ¿sí? Que tienen que, debe haber colegas que revisen tu investigación y te den comentarios, te digan, mira, aquí te faltó esto, aquí te sobró esto, aquí te faltó ahondar más en este punto, aquí se te fueron las patas en esto. Entonces, tiene que haber una revisión, ¿verdad? Por ejemplo, les puedo dar un caso, en la sistemática de alacranes, hubo una controversia porque un par de científicos hicieron un reacomodo total de las familias de alacranes, pero lo hicieron en su revista que ellos hicieron, donde ellos son los revisores. Entonces está así como de, bueno, ¿eso qué, no? Y evidentemente otros científicos inmediatamente reclamaron y dijeron, oye, ¿qué pasa, no? Entonces, y por otro lado ellos justifican que pues es una publicación científica, que está revisada por ellos y por sus cuates, ¿no? Total que se ha hecho una controversia que no sé si hasta ahorita ya se haya resuelto, y afecta la clasificación científica de un grupo de animales como son los alacranes, ¿no? Puede haber aquí en México de 8 a 20 familias dependiendo del autor, ¿sí? Entonces, así de grandes son las consecuencias de ese tipo de cosas. Entonces, esto de la difusión, como se darán cuenta, no es cualquier cosa. Hay que saber difundir su investigación, hay que saber las reglas, todo esto que estamos revisando del método científico, como les dije, no hay un consenso, no está grabado en piedra, no está así como bien establecido, pero sí tenemos los pasos esenciales. Y aunque nadie se los va a pedir en su currículum, sí los tienen que saber. Y si no se lo saben y cometen errores en su aplicación del método científico, es precisamente ahí cuando les revisen su artículo, cuando les revisen su tesis, ahí es donde les van a hacer ver esos errores, ¿sí? Seguramente ustedes saben que van a hacer su tesis, los que la hagan, los que no opten por otra forma de titularse, y luego van a tener sinodales. Y esos sinodales les van a decir, mira, tu marco teórico está mal. ¿Sí se acuerdan que les comentaba la clase pasada? Tienen que tener un buen marco teórico. Y les decía, de preferencia, después de que sepan qué es lo que van a hacer. Porque si se ponen a sacar información antes de saber lo que van a hacer,
van a tener un montón de cosas que no les van a servir para nada. Y si eso lo plasman en sus tesis, sus revisores les van a decir, mira, esto es paja, esto no te sirve, esto qué, esto no tiene nada que ver con tu investigación y me lo estás poniendo de antecedente. Entonces, ahí es, en su tesis van a ser sus sinodales, pero ya en su actividad profesional van a ser los revisores, los que les digan, tus resultados no están bien sustentados, tu discusión no está de acuerdo con tus resultados, la conclusión en la que llegaste es muy débil, etcétera, etcétera. No todos estos pasos se los van a ir viendo. Entonces, por eso conviene mucho que ahorita que están ustedes muy jóvenes y que están apenas empezando, vayan teniendo eso en cuenta, ¿sí? Porque les va a ahorrar. De todas formas, cuando uno manda un artículo, siempre va a haber observaciones, ¿no? Nunca he sabido yo de un artículo que lo hayan aprobado así, sin ninguna observación y ningún cambio. De todas formas, va uno a tener que vérselas con los revisores. Y en ocasiones es muy enriquecedor, ¿no? Que uno diga, oye, sí es cierto, se me pasó esto. Ha habido muchos artículos que me los regresan y me dicen, mira, aquí con esta información que tienes podrías hacer un cuadro, podrías hacer una tabla. Y yo digo, ah, sí, ¿verdad? Entonces de un artículo de 3 hojas de pura letra, me sale un artículo más grande, con más ilustraciones, con más cosas, y dices, ah, mira, qué buena onda. Entonces, pero si ustedes tienen bien claros los pasos del método científico, es más fácil que sus errores sean de este tipo, ¿no? De los errores que sirven y no de errores así de, mira, te equivocaste en lo más básico, ¿no? Otra cosa que pusieron en sus tareas, y precisamente eso quería discutir ahorita con ustedes. Creo que había pasos que en realidad no son pasos del método científico. Por ejemplo, alguien señaló por ahí que en lo que él investigó, en su opinión o en lo que leyó, el marco teórico no es un paso del método científico. Y bueno, pues ahí se los dejo a su consideración, ¿no? Sí hay que hacer un marco teórico. Como lo discutíamos la vez pasada, yo creo que sí debe ir después de de la observación del problema, del delimitar el problema, entonces ahora sí hago mi marco teórico. Anotarlo o no como parte del método científico, pues ya cada quien, ¿verdad? Pero hay otras partes. Por ejemplo, alguien por aquí me puso dos, bueno, fueron como 4 de ustedes, que pusieron 2 palabrejas que me parecieron muy interesantes, que yo de por sí no creo que sean pasos del método científico, pero no por eso son menos importantes. Reproducibilidad y refutabilidad. Algunos otros pusieron otros sinónimos, falseabilidad, reproducibilidad en lugar de reproductividad. Pusieron otras palabras, pero en general algunos pusieron estas palabras. ¿Sí saben qué son y sí creen que son parte del método científico? A ver, Brandon. Sí, buenas tardes. Eh, yo las puse en mi investigación, pero no las puse como parte del método científico, sino como características con las, bueno, que tenía que tener el método científico. Y hasta donde me acuerdo, la falsabilidad tenía que ver con que las conclusiones a las que tú llegues con eso pueden ser refutadas, o sea, pueden ser cuestionadas y pueden ser reevaluadas. Y la reproductividad tiene que ver con que la investigación que tú haces y a lo que llegas lo puede hacer cualquier otra persona en cualquier otro lugar eh, y tiene que obtener los mismos resultados. Exacto. Alguien puso en lugar de falseabilidad, puso refutabilidad, tal cual. Pero bueno, creo que se refieren a lo mismo. Y sí, como lo señala Brandon, son más bien los requisitos que debe de tener nuestros resultados, toda nuestra investigación, y no tanto pasos del método científico. Pero fíjense bien en eso, porque es muy importante que lo que ustedes hagan lo pueda hacer cualquiera. Y esto en sistemática pasa muchísimo, ¿sí? Si yo describo una nueva especie, pero nada más la vi una vez
y no colecté al organismo, entonces ya no lo puedo reproducir, ¿no? Ya nadie más la puede ver. Eso no es reproducible. Por eso es importante lo que conocemos en sistemática como organismos tipo, ¿sí? O sea, lo colecto y lo deposito en una colección. Yo sé que ahorita ya está muy en boga y me acuerdo, antes era muy raro encontrar algún alumno que se opusiera a sacrificar animales en biología. Y ahora es ya muy difundido, ¿verdad? Que los alumnos no quieren que se mate animales. Entonces, si van al campo y encuentran una nueva especie y y les da cosa matarla, pues están afectando precisamente eso, ¿no? La reproducibilidad. Si es un organismo que nada más tuviste y nadie más lo va a poder ver, pues entonces ya nadie más puede repetir tu investigación. Por eso colectamos, no es porque nos guste matar. De hecho, yo que me dedico a las tarántulas, no hay nada que sienta yo más feo que ver a una tarántula metida en un frasco de alcohol, ¿verdad? Siento así como si metiera un gatito al frasco de alcohol y verlo ahí que se muere. Pero es un requisito, ¿sí? Es un requisito porque, si no, ¿quién va a poder refutar mi teoría? ¿Sí? Mi postulado, que es el nombre científico, como lo discutimos la otra vez. Todo nombre científico, todo árbol, toda clasificación es una teoría. Ese es el producto. Eso es lo que se puede refutar. Si yo ahí pongo un organismo que nada más yo vi, pues eso ya no es ciencia. Sí, eso es ya casi religión, ¿no? Lo tienes que creer porque nadie más lo va a poder ver. Entonces, de eso se trata la reproducibilidad. Y créanlo, no hay muchas broncas con eso en las investigaciones. Obviamente no tan seguido, pero suele pasar. En la filogenia del reino animal ha habido modificaciones muy importantes y hubo unos investigadores franceses que se oponían mucho a cambios muy radicales que había habido y publicaron un artículo que decía, una nueva secuencia de filogenomas, respalda las viejas concepciones del reino animal. Y cuando lo revisaron, pues no hay más que volver a bajar las secuencias, ¿verdad? Del Gene Bank, correr el análisis, y les decían, oigan, no, aquí están los resultados que son diferentes a los de ustedes. Y ellos decían, pero es que es nada más con mis secuencias, ¿sí? Con mi ADN que tengo aquí en mis cajitas. Se tuvo que revisar ese ADN y se dieron cuenta que estaba contaminado. Y entonces ese estudio, pues, se fue para abajo, ¿verdad? Se refutó. Y bueno, hasta ahí, en esos campos donde ya tenemos investigadores muy longevos, hasta ahí suelen ocurrir esas cosas, ¿no? Imagínense en bioquímica, ¿sí? Que un experimento nada más a mí me salió y todos los que lo quieren hacer no les sale y yo salga con que no, pero es que es porque yo usé este equipo, porque la temperatura, porque mi salón está ubicado aquí o mi laboratorio está ubicado en esta parte y con estas condiciones, entonces eso ya no es reproducible, ¿sí? Hay que fijarse muy bien en eso. Y bueno, la refutabilidad va muy de la mano de eso. Me da gusto que lo hayan mencionado, porque evidentemente son las características más importantes de todo lo que sea ciencia, ¿sí? Me da gusto también que hayan aplicado un poco esto a cosas más lejanas como la física, ¿verdad? La física teórica, que hasta hace 10 años nadie tenía en cuenta y ahora ya más recientemente ya más gente al menos sabe que existe, porque hay cosas que, híjole, ¿cómo le hacemos para reproducirlas? O sea, si alguien se pasó meses corriendo algoritmos, resolviendo ecuaciones, ¿quién más lo va a hacer, no? Pues en teoría cualquiera debería poder hacerlo, pero la realidad es que no cualquiera puede. Sí, no cualquiera puede manejar ese tipo de números. Entonces, ahí pues entra un poco, ¿no? El detalle de esto de la reproducibilidad. Pero bueno, en lo que se puede, se intenta respetar mucho. Había un documental hace poco no me acuerdo cómo se llamaba, pero era un documental donde salía Stephen Hawking en sus últimos días visitando un grupo de físicos teóricos que estaban calculando algo, no me acuerdo bien qué, y decían, llevamos meses
resolviendo estas ecuaciones, ¿no? Y eran pizarrones y pizarrones y hojas de números. Y además estamos hablando de que cualquiera de esos, yo creo que podría darle 3 vueltas a cualquier matemático de los que tenemos por acá, ¿verdad? Porque eran verdaderas eminencias. Don Stephen Hawking ya prácticamente nada más iba a visitar, él ya no hacía gran cosa, pero sí eran pues conocidos, era de su equipo de trabajo y todo eso. Entonces uno veía todos los números que estaban manejando y uno dice, híjole, eso no creo que sea muy reproducible porque sería prácticamente imposible para cualquiera, pero en teoría todo debe poderse reproducir y refutar. Por aquí había un concepto, no me acuerdo, eso iba yo a decir, Eugenia, si era de los agujeros negros. No me acuerdo, salió el año pasado, no me acuerdo exactamente de qué era, pero me parece que tiene más que ver con una misión de la NASA. Era, ya me acordé, sí, era la primera imagen que se obtenía de un agujero negro, que se juntaban varios telescopios a nivel mundial y todos tenían que tomar una imagen que iba a aportar partes, entonces esa imagen se digitaliza, se combina y se obtiene la primera imagen de un agujero negro. Me parece que era más o menos por ahí. Entonces, está muy interesante, la verdad, pero como se darán cuenta, lo que le entendí es poco. Entonces, pero bueno, salió hace como un año y debe estar por ahí en Netflix o en Amazon o en alguna de esas. Pero es muy sorprendente, ¿no? Ver una actividad científica que no tiene nada que ver con lo que uno hace, es muy interesante, es como, órale, esta es otra cosa y sin embargo, el mismo método se tiene que aplicar. Esa es otra de las cosas que me gustó que pusieron en su tarea. Muchos pusieron eso, que a cualquier actividad científica se aplica exactamente el mismo método. Por ahí, una de sus compañeras me puso un dato que se lo agradecí, de quién fue el que acuñó el término del método científico. Un tal William Whewell. eh, no sé si está aquí presente quien lo puso y si quiera darnos más datos. Ah, sí, fui yo. Es que me puse a buscar para hacer la tarea libros y artículos y encontré uno de filosofía, un artículo. Y ahí mencionaba, ¿no? Antes de entrar de lleno sí, digamos, cómo han visto los filósofos de la ciencia al método científico, digamos que a lo largo de ciertos años, menciona justo eso de que es William, acuñó primero el término científico para aquellas personas que se dedicaban a cultivar la ciencia, ¿no? Y entonces, como que estos de alguna manera coincidían en llevar un método y ya, ¿no? Después empieza el estudio de este método, que es el método científico. Y Rebeca, no sé si tengas el dato, si lo tienes, no lo des, porque ahorita les voy a preguntar a todos. Esto de que William Whewell haya sido el que acuñó el término del método científico y compendió lo que ahorita estamos discutiendo por primera vez, seguramente ha sido muy modificado desde entonces. A todos menos a Rebeca, que a lo mejor tiene el dato. ¿Saben alguien en qué año fue esto o más o menos por qué año se les ocurre que podría haber sucedido esto? Ángela. A ver, Ángela propone los 1600. ¿Alguien más? ¿Quién da más?
No te preocupes. Alguien que tenga otra opinión, más para atrás, más para adelante, sin saber, no le googleen, no hagan trampa. Quiero que se den cuenta, ahorita Ángela dijo que se le hace como por ahí de los 1600. ¿Alguien? Rebeca, ¿tú tienes el dato de cuándo fue que este señor Wewell fue el que hizo, o Wewell se ha de pronunciar, fue cuando hizo este aporte a la definición del método científico? El dato exacto no, pero por los 1800 es, porque él nació en 1700 y algo. Nació en 1790, me parece, 90 y tantos, y murió en 1860 y tantos. Esto del método científico viene en una obra del año 1837. Fíjense todo el tiempo que pasó antes de que hubiera un primer intento de sintetizar el método científico, ¿sí? Si nos ponemos muy literales, podríamos decir, antes de 1837 la ciencia se hacía como uno se le diera la gana. Obviamente que no fue así, ¿verdad? Si tomáramos una máquina del tiempo y nos fuéramos al tiempo de Linneo, veríamos que todo estaba muy bien organizado, todo era muy formal, así. De hecho, hasta creo que era más formal que ahora. Pero sí, no había un consenso, no había ni siquiera el término método científico. Antes, de hecho, Whewell fue uno de los que cambió el término científico por el otro término que se le daba al que hacía esto que hacemos los científicos. ¿Alguien sabe cuál era el término antiguo que se les daba? Ahorita estaba buscando, Eugenia. Es que, bueno, tenía la idea de que sería como filósofos o filosofía, que hacían filosofía. Exactamente, antes para decir científico se decía filósofo. ¿Se dan cuenta del cambio? O sea, hoy en día para ya decir filósofo es otra cosa muy diferente, ¿verdad? Y gracias a teóricos de la ciencia como este señor, del que estamos hablando, William Whewell, este, se cambió y se acuñó el término de científico, que sí nos separa diametralmente de un filósofo, ¿no? De hecho, ahorita googleé rápido cuándo se fundó Harvard, una de las universidades más importantes, fue en 1636. O sea, Estados Unidos todavía ni siquiera era independiente. Y la universidad más antigua es la Universidad de Bolonia, también lo acabo de googlear, no crean que me lo sé, en 1088. Fíjense todo el tiempo que pasó antes de que siquiera se acuñara el término científico, que hace ciencia, ¿sí? Por eso, no sé si ustedes sepan cuál es el título de doctorado a nivel internacional o en países de habla inglesa. Es PhD, ¿sí? PH.D. Que quiere decir Philosophy Doctor. O sea, si ustedes hacen el doctorado en Estados Unidos o en otros países, su título va a decir doctor en filosofía, pero filosofía en el sentido antiguo, ¿verdad? En el sentido, de que un filósofo era un científico antes. Y por eso suena raro cuando uno ve que en inglés se dice PhD, o sea, Philosophy Doctor, decía, caray, ¿por qué de filosofía? Bueno, pues esta es la razón. Entonces, bueno, me pareció muy bien que nos dieran este dato, ¿verdad? De en qué año se acuñó el término científico. Es sorprendentemente, y Ángela Citlali estará de acuerdo conmigo, sorprendentemente reciente, ¿no? Que estas cosas que consideramos muy básicas se comenzaron a usar. Una de las cosas que no sé si no sé si esté clara, yo quisiera pensar que sí, que desde antes, no sé, desde que ustedes descubrieron su vocación por la biología o por la ciencia en general, se pusieran a pensar en esto, porque alguien por ahí en su tarea puso, que se tiene que verificar si la hipótesis es cierta.
¿sí? Y eso como tal no es correcto. Más bien, lo que se tiene que verificar con esto del método científico, lo que obtenemos es si refutamos o no nuestra hipótesis de trabajo, ¿sí? No sé si les dijeron, ¿no? Pero en estadística una H1 es la hipótesis, ya no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, la hipótesis que nosotros proponemos, y un H0 es la hipótesis nula, o sea, lo contrario. Si ustedes dicen, yo voy a hacer mi estudio de plantas aquí en este bosque, y mi hipótesis es que la diversidad varía de acuerdo a la altura, hacen sus pruebas y la hipótesis nula es lo contrario, ¿verdad? Que la diversidad no varía con nada. Si sus estadísticos les dicen que la diversidad se distribuye al azar, entonces su hipótesis es refutada y se acepta la hipótesis nula. Cuando ustedes vean, o si ya lo están viendo, no sé si ya llevan bioestadística, cuando llevan pruebas de hipótesis, que la G cuadrada, que la NOVA, que etcétera, etcétera, la TD Student, ¿verdad? Que es muy popular. Cuando en una parte del procedimiento dice eso. Ustedes obtienen su resultado, lo checan con su tablita y ahí les va a decir, con un margen, si obtienes un valor de tanto, tu hipótesis nula es rechazada. Quiere decir que sí te salió. Si obtienes más por debajo de eso, tu hipótesis nula es aceptada, quiere decir que no te salió. ¿Sí? Que no es malo. Siempre que hagan una investigación, tengan en cuenta eso. Si no les sale lo que ustedes querían, porque esto me ha tocado verlo, sobre todo en laboratorios de biología experimental, se trauman mucho cuando no les sale. Y bueno, yo digo, ¿por qué no reportan eso, no? Si no te salió lo que tú querías, seguro te salió otra cosa, que también puede ser interesante, ¿no? A mí me pasó que fui a hacer un listado faunístico y dije, no, pues va a haber una gran diversidad aquí. Y no, resultó que había una diversidad muy pequeña. Pero lo interesante ahí fue analizar por qué, ¿sí? ¿Por qué tales familias que en otros ambientes dominan, por qué aquí no? ¿Sí? Y bueno, todo tiene que ver con el ecosistema en el que yo estaba. Y eso hizo más interesante el ecosistema en el que yo estaba, ¿verdad? Que tiene tales y cuales características. Entonces, el que se refute la hipótesis nula, dense cuenta que es un paso del método científico. No es la catástrofe, no es la hecatombe y no es hasta aquí se acabó tu método científico. No, es un paso. Y si tu hipótesis nula se acepta, pues quiere decir que estás obteniendo otros resultados y que vale la pena discutirlos. Por eso luego viene el paso de la discusión y de la conclusión, ¿verdad? Y ya obtenemos nuestra teoría. Por ahí también alguien manejó, bueno, muchos manejaron los términos de que el método científico sirve para que la investigación sea objetiva. Si alguien de los presentes se acuerda que usó esa palabra, ¿me puede explicar qué entiende por objetivo? Bueno, yo lo que entiendo por esa palabra es así como, digamos, no meter tu opinión en los hechos, ¿no? Solamente poner los hechos, no, que tú no opines acerca de lo que fue el experimento o bueno, los resultados que obtuviste. A ver, Arturo Rojas quería decir algo. Sí, mira, en donde yo saqué información sobre el método científico, aquí dice que es como la meta que se quiere llegar. Ok, ¿qué es la meta que se quiere llegar? Es correcto, sí, a lo que se quiere llegar. O sea, ¿se quiere llegar a que sea objetivo? Pues a mí me da a entender que a lo que se quiere. Sí, no, es que tú estás definiendo un objetivo como objetivo general, objetivo específico, ¿no? Yo digo que algo sea objetivo como adjetivo, no como sustantivo. Que tu investigación sea objetiva. ¿Qué entenderías por eso, Arturo? Que una investigación sea objetiva. Que no depende así como de ti, de tu percepción.
Exacto, ¿no? Creo que en eso ya estamos todos claros. Lo objetivo es reportar los datos, ¿sí? Y tiene que ver con el punto anterior. Si no te salió, ¿sí? Seguro todo el mundo sabe cómo se llama vulgarmente a cuando uno no le salen las cosas y entonces uno las manipula para que sí, para que parezca que sí. Se usa una palabra. ¿Cómo? Se usa una palabra en específico, sobre todo en esto de la investigación. Creo que según yo, creo que era como cachurilear, no sé. ¿Por ahí va? ¿Alguien la ha oído? Se dice cucharear los datos, ¿sí? Como usando una cuchara, ¿sí? Precisamente cuando uno cucharea los datos, quiere decir que, híjole, no me salió, pero si le muevo tantito aquí, ya parece como que sí me está saliendo, ¿no? Esto que obviamente pues no se debe de hacer, se hace más, más frecuentemente de lo que uno quisiera, este, y bueno, pues evidentemente eso es a lo que se refiere ser objetivo, ¿sí? A no cucharear los datos, a no tratar de que salgan como uno quiere, ¿sí? Y aunque salgan como uno no quería, reportarlos. Ese es el deber, esa es la ética del científico, ¿sí? Todas las profesiones deben tener su ética, ¿no? Los doctores hay cosas que no deben de hacer, pueden hacerlas, pero no deben. Los abogados, los políticos, nosotros, como científicos, hay cosas que podemos hacer, pero no debemos hacerlas. Y una de ellas es esconder datos, cucharear datos, modificar datos o meter nuestra opinión en los datos. A eso se refiere el que el resultado debe ser objetivo. Tiene que ser lo que me salió, punto. ¿Sí? Y que cualquiera pueda interpretarlo. Sí, porque la interpretación ya va más allá del método científico. Para eso existe la discusión y de los resultados. Ahí es donde uno puede decir, mira, comparado con estos datos, mira, de acuerdo con el ambiente, sí, pero te doy esta información adicional para que entiendas en contexto mis datos, etcétera, etcétera. Pero aún así, si ustedes en una investigación meten su opinión, así como diciendo, no, pues es que yo considero, tomando en cuenta esto, esto y esto, que esta parte no se debería tomar en cuenta, inmediatamente alguien les va a decir, eso no lo tienes que poner en el artículo ni en tu investigación. Sí, eso cada quien lo tiene que meditar, pero uno reporta nada más lo que le salió, sin su opinión personal. No sé si les comenté el ejemplo no sé si han oído del Brusca. El Brusca es un libro que se usa mucho en biología de animales, que está ahí en la facultad, y que cuando los alumnos llevan biología de animales, corren a sacar el Brusca de la biblioteca, porque es como la Biblia para esa materia. Uno de los autores, Richard Brusca, porque son muchos autores, estaba necio con que las relaciones entre los organismos eran de tal forma y las filogenias a partir de los 2000 comienzan a contradecirlo. Su última edición del libro había sido en 2003 y él era uno de los partidarios de que no se cambiara. No, es que la relación ahí está clarísima. ¿Cómo me estás diciendo ahora que la relación es otra? Y la evidencia se acumuló y se acumuló y se acumuló y se acumuló hasta que llegó el momento por ahí del 2013 donde dijo, bueno, pues ya, ok, ya me desdigo. Y entonces se tuvo que volver a reeditar todo el libro, ese librote que es un mamotreto gigante, se tuvo que volver a hacer casi. Bueno, en realidad la mayor parte se dejó como estaba, lo anatómico, fisiológico, pero el arreglo taxonómico se tuvo que volver a hacer completamente. Y esa es la edición del 2016, que es la última y que es la que está ahora en la biblioteca de la facultad. Y notarán que hay muchos ejemplares del Brusca viejitos, ahí ya olvidados, que ya nadie usa, que son los anteriores. Pero es un caso donde todo esto de los cambios a gran escala, generan mucha controversia, ¿no? Y si uno lleva 20 años trabajando en su campo y ya está acostumbrado a algo y de repente llega algo que lo modifica todo, la tendencia natural es decir, no,
no, o sea, no me gusta, ¿por qué? Yo les puedo dar un ejemplo reciente. A mí, pues por mi labor cotidiana, soy muy familiar con unas tarántulas de un género llamado Brachypelma. Una de mis especies favoritas es Brachypelma vagans. Y de repente llega un artículo, es este género ya no es igual y se divide y ahora tu especie se llama de otra forma. Y a mí no me gusta, ¿sí? No me gusta ni el nombre, ni cómo se oye, ni que lo hayan modificado, pero ni modo. Sí, de aquí para el real, esa especie ese género se llama de otra forma y es otro género diferente, tiene características diferentes y ni modo, pues lo manejamos así, aunque a uno le guste o no le guste. Entonces, de eso se trata la ciencia y de eso se trata el ser objetivo. Entonces, pues creo que ya cubrimos los detalles que quería yo ya nada más redondear con lo que estuvimos haciendo del método científico. Me tomé todo este tiempo porque se me hace algo muy importante y ya con esto bien establecido, ahora sí ya podemos comenzar a analizar todos los demás temas para el temario de la materia. No sé si alguien tenga algo más que quiera agregar. No. Bueno, espero que esto de el método científico ya quede un poquito más claro. De todas formas, a lo largo de sus estudios, púlanlo, añádanle cosas, discutan, denle 1000 vueltas a todo para que tengan un concepto mucho mejor y mucho más informado y que les digo, les va a servir todo el tiempo, si esto es a lo que se piensan dedicar el resto de su vida, ¿verdad? Bueno, entonces, además de que vamos a seguir retomando muchas de estas cosas a lo largo de los temas que vamos a estar viendo. Pero por lo pronto, entonces, vamos ya a entrarle a las definiciones más, pues más oficiales, ¿verdad? Para el curso. Lo que quiero ahorita discutir con ustedes son algunos términos, algunos conceptos que vamos a estar manejando a lo largo de el curso de sistemática. Primero aquí está. Sí, entonces, el curso de sistemática. Primero que nada, seguro todos ya saben que por ahí me parece que fue en los 70s que Robert Whittaker propuso los 5 reinos, ¿verdad? El reino de las bacterias, el reino de los protozoarios, el reino de los hongos, el reino de los animales y el reino de las plantas. No sé por cuánto tiempo vayamos a seguir utilizando esto en biología, porque si bien algunos reinos están bien definidos, como el de las plantas, está bastante bien definido, está bien sustentado. Otros reinos, como sobre todo el de los protistas, está total y absolutamente mal hecho. Ahí hay como 7 reinos metidos en uno. Muchos de ellos están relacionados más con plantas o con hongos o con animales, o sea, están relacionados de manera diferente, ni siquiera comparten ancestro común reciente. Entonces, ahí va a haber cambios, tiene que haber cambios, pero es algo tan grande que va a tardar mucho en modificarse. Los 5 reinos están englobados en 3 dominios, ¿verdad? 2 de estos dominios muy chiquitos, el dominio arquea de las arqueobacterias, que por cierto no tienen reino, ¿verdad? Entonces, ¿dónde las vamos a meter? El reino de la procarionte o el reino de las bacterias y el reino eucarionte, donde hay la mayoría de los reinos, ¿no? A todo esto, ¿qué es una clasificación científica? La vez pasada ya se las había mencionado, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de este organismo, decimos su reino, decimos el filum, decimos la clase, decimos el orden, la familia, el género y la especie. Quiero que tomen nota no de este bicho en particular, sino de lo que estamos viendo aquí. ¿Sí? Que quede claro de una vez. Esta lista completa que estamos viendo, esto es una clasificación científica, también conocida como clasificación taxonómica,
Como quiera que les digan, tiene que llevar la palabra clasificación. Esto todo completito es una clasificación, ¿sí? Entonces, si en cualquier materia les dicen, bueno, dame la clasificación de este ser vivo, esto es lo que necesitamos, ¿sí? Ahora, vamos a definir varias cosas. ¿Qué es una categoría taxonómica? ¿Sí? La categoría taxonómica es el nombre que viene aquí, ¿sí? La categoría de reino, la categoría de filum, la categoría de clase, la categoría de orden, de familia, de género y de especie. Esa es una categoría taxonómica. Que no se confunda la palabra categoría con la palabra jerarquía, ¿sí? Porque la jerarquía hace más bien referencia al orden en el que están. O sea, el orden que está aquí es una jerarquía más alta que familia. La familia es una jerarquía más alta que género, ¿sí? Cuando ustedes lean un artículo que diga estudios sobre las jerarquías altas de el filum artrópoda. ¿Cuáles son las jerarquías altas? Pues tendrían que ser estas, ¿verdad? Clase, orden, familia, género y especie. No, esas tendrían que ser categorías, jerarquías básicas, ¿sí? Entonces, cuando lo ven en algún artículo, que se entienda, una categoría taxonómica es fija, o sea, género, en este caso, este nombre que dice aquí, Cupienius, tiene categoría de género y esa no va a cambiar, ¿sí? A menos que ocurra, pero Cupienius tiene esa categoría de género, la categoría no cambia, la jerarquía sí. Cupienius tiene una jerarquía baja comparado con Tenide, Aranea, Arácnida, Artrópoda y Metazoa o Animalia, pero tiene una categoría más alta que Cupienius alei, que es una especie, ¿sí? Entonces, primero, clasificación, categoría, jerarquía. Ahora, alguien seguramente ha oído por ahí la palabra taxón, que es pues lo que le da nombre a taxonomía, ¿verdad? ¿Alguien sabe qué es un taxón? ¿Alguien sabe de todas esas palabrejas que están en la diapositiva, cuál es un taxón? Pues todos, ¿no? ¿Por qué? Porque según yo, taxón solamente se refiere a que es un grupo de una clasificación y pues todos son grupos. Sí, son diferentes taxones, diferentes grupos. Exactamente. Taxón es una unidad, ¿sí? Una unidad de la sistemática. Ese es un taxón. Entonces, como bien dijiste, todos los que están aquí son taxones. Un género es un taxón, una familia es un taxón, un orden es un taxón, una clase es un taxón, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, cuando les pregunten, ¿y con qué taxón vas a trabajar? Dirían, pues con la clase fulanita. No, pues yo nada más con una especie. Ese va a ser mi taxón de estudio. ¿Sí? Un taxón puede ser desde una subespecie, si quieren, hasta un reino. Todo es un taxón. Ahora, ¿cuál es el plural de taxón? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien lo ha oído? Bueno, nada más les comento que por ahí existe mucho la tendencia a decirle taxa, ¿sí? Al plural de taxones. Y está tan prácticamente en todas partes, ¿sí? Paola, esa era la pregunta. ¿Cuál era el plural de taxón? Por ahí Rebeca comentaba que si el taxón era un cachito del árbol filogenético, no. Los taxones en el árbol filogenético son todas las palabras que están al final del árbol, ¿sí? En los terminales de las ramas. Todos los nombres, esos son taxones. Y no tienen que ser especies, pueden ser familias, pueden ser géneros,
puede ser lo que sea. Pero ¿alguien sabe cuál es el plural de taxón, Rebeca? Sobre lo primero, me refería a un cachito porque, como usted dijo, es como a lo que te vas a enfocar. Un cachito del árbol no puede ser una especie, puede ser un orden, una clase, un cachito específico, no algo específico. Sí, pero yo quería decir que no es algo que está del otro lado, ¿sí? Porque del otro lado hay nodos, hay ramas, hay grupo externo, está la raíz del árbol. Entonces los taxones siempre están en las terminales del árbol. Esos son los taxones de estudio. Bueno, decía yo entonces que está tan difundido esto y por favor, acuérdense que al menos alguien les dijo en la carrera que no lo hagan. El plural de taxón no es taxa, ¿sí? El plural de taxón es taxones, ¿sí? ¿Por qué dirán ustedes? Pues es muy fácil decir, bueno, pues el plural de simposium es simposia, ¿verdad? El plural de referéndum es referenda, ¿sí? El plural de filum es fila, porque están en latín. Esas palabras vienen del latín. Y aquí hay dos argumentos muy poderosos en contra. El primero viene de la Real Academia Española. Si estamos hablando español, en el idioma español, ustedes le pueden poner el plural en español a todo, sin importar de qué idioma venga, ¿sí? Si ustedes quieren, le pueden decir simposiums y filums, y quien les diga, no, así no se dice, no, sí, en el idioma español uno puede pluralizar en español lo que sea, venga del idioma que venga. Eso en primera, pero en segunda, taxón no está en latín, ni está en griego. Está tomado de una palabra, por aquí se los puse, nada más déjenme ver. Taxón está tomado de una palabra en griego que se llama taxis, no como los tolerados, sino taxis de ordenamiento. ¿Sí? Pero esta palabra taxón como tal, a pesar de que tiene raíz griega, es una palabra creada, ¿sí? Aquí viene todo lo que se refiere a un taxón, ¿verdad? Y como es una palabra creada, es un neologismo, no hay por qué, no hay ninguna razón para pluralizarlo como si fuera latino griego, ¿sí? El plural es taxones. Taxa está completa y absolutamente incorrecto, pero en inglés está perfectamente aceptado que le digan taxa. De hecho, en inglés le dicen taxa y no les importa. ¿Por qué? Pues porque ellos quisieron, ¿verdad? Porque así lo han aceptado y yo creo que por el uso común ya se popularizó, ya se estableció formalmente que en inglés taxons en plural es taxa. Pero eso es para escribir en inglés. En español, el plural de taxón es taxones. Entonces, por favor, que por lo menos les quede el recuerdo de que alguien les dijo que en un artículo, en lo que sea, ustedes verán que todo el mundo dice taxa y está perfectamente mal escrito. Bueno, entonces, ya dijimos que todos los que veíamos ahí son taxones, pero hay una cosa más que hay que observar en la diapositiva que les estaba yo poniendo. Todas las que estamos viendo aquí, reino, filum, clase, orden, familia, género y especie, todas estas son categorías taxonómicas. Todo lo que no vean aquí no es una categoría taxonómica formalmente aceptada, ¿sí? Y me refiero a subreino, subfilum, superclase, superorden, infraclase, infraorden, tribu, división, cultivar, subespecie incluso, todo eso no es aceptado formalmente. Las únicas categorías taxonómicas reguladas por los códigos de nomenclatura son las que están viendo ustedes ahí. Todavía creo que en plantas
se le menciona un poco en el código a las categorías infraespecíficas, o sea, subespecie, variedad, cultivar, bla, 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 pero eso es más que nada por necesidad económica, ¿verdad? Porque son plantas que se explotan. En animales, nada más se llega por ahí a mencionar una subespecie, pero aclarando que no es competencia del código de nomenclatura. Sí, las únicas categorías taxonómicas formalmente contempladas son las que están viendo aquí. Lo que quiere decir que pueden ustedes con el suborden, con el infraorden y todo eso, hacer lo que se les dé la gana, pueden crearlas, desaparecerlas. A veces cuando vemos grupos en específico, alguien me dice, ¿y por qué aquí no hay suborden? ¿Por qué aquí no hay infraorden? No, pues es que uno los puede hacer o no, dependiendo de si les conviene. Obviamente que si uno se dedica a un cierto grupo de seres vivos, esas categorías no oficiales ya están aceptadas. Se crean por conveniencia, ¿sí? Porque suelen reflejar algún evento evolutivo, porque suelen agrupar especies importantes, y bueno, son creadas para mejor entendimiento del grupo. Entonces, todo el mundo las maneja. Si ustedes se inventan su infraorden, pues sí, la gente va a saltar, va a decir, oye, espérate, nosotros ya manejamos estos infraórdenes, ¿no? Pero que quede claro que no están contempladas en los códigos de nomenclatura más que las que están viendo ustedes ahí. Otra cosa que hay que observar en esta diapositiva. ¿Se dan cuenta de que dice género Cupienius y la especie es Cupienius alei? Por favor, nunca vayan a cometer ese error. Los biólogos tenemos que decirlo correctamente. La especie es con los dos nombres completos. La especie no es salei nada más. La especie es Cupienius salei. ¿Sí? Acuérdense lo que dijo Linneo, la especie es binomial, se forma con dos nombres. Ahora chéquense esto, el nombre genérico y el epíteto específico. Este no es un nombre. Salei no es un nombre, es un epíteto, que es otra forma de decir adjetivo. Igual que el adjetivo, el epíteto no tiene sentido si no es acompañado del nombre genérico. ¿Sí? Si yo les digo rojo, ustedes dirían, sí, pero ¿rojo qué? ¿Sí? En cambio, si yo les digo automóvil rojo, ok, entonces ya tiene sentido. ¿Sí? Por eso, si ustedes dan una clasificación taxonómica, no vayan a poner género fulanito, especie y nada más el epíteto específico, está mal. La especie es los dos nombres completos. ¿Sí? Después, cuando se mencionan muchas en un artículo, pueden abreviar el nombre genérico poniendo nada más la inicial, ¿sí? Pero eso es nada más cuando mencionan muchas. Si van a decir, dentro del género Cupienius tenemos estas especies en México, y entonces pueden poner C, salei, C fulanita, C menganita, y eso eso está aceptado en publicaciones científicas. Pero si van a nombrar por primera vez esta especie, tienen que ponerla completa. Si la abrevian, les van a corregir. De todas estas categorías, y hablamos de eso ya en sesiones anteriores, se entiende que solo la especie, es real. La podemos ver, la podemos encontrar en la naturaleza. ¿Sí? Ustedes van a un sembradío y dicen, mira, este sembradío es de esta especie. ¿Sí? Y todas las plantas son de esta especie, cumplen con los requisitos dependiendo de mi concepto de especie, etcétera, etcétera. Pero si se dan cuenta, lo puse entre comillas. ¿Por qué puse entre comillas que solo la especie existe? Porque eso de que existe está muy discutido, muy, muy discutido, como algunos de ustedes lo dijeron en el diagnóstico. Muchos dicen que la especie es un concepto abstracto creado por el hombre y que en realidad no existe, que en realidad lo que vemos en la naturaleza son bichos, plantas, microorganismos viviendo su vida cada quien en lo individual, pero hay ciertos mecanismos que sí se dan a nivel de especie, ¿no?
que la diversidad, el flujo energético, el flujo de genes, etcétera, etcétera, ¿no? La misma evolución, se supone que es a nivel de especie. Entonces, por eso se considera que solo la especie podría existir, ¿sí? Porque hay procesos que afectan a grupos de animales que supuestamente forman una especie, a grupos de animales, plantas, seres vivos. Pero hay tantas maneras de contradecir eso, hay tantos argumentos en contra de la existencia o la realidad de una especie, que lo dejamos así como entrecomillado, ¿no? Solo la especie podría existir. Pero por encima de especie, género, familia, orden, clase, filum, reino, nada de eso existe. O sea, no los encontramos en la naturaleza. Ustedes díganme dónde puedo ir y encontrar a todos los representantes de un género. Así, todos agrupaditos, divididos en especies en la naturaleza, eso no existe. Y ya de familias, órdenes, clases, ya ni les cuento, ¿verdad? A lo mejor se pueden decir, no, esta familia habita solo en Asia. Sí, pero ¿dónde voy y la veo toda completa? No, pues tendrías que recorrer todo su rango de distribución. Ah, pues sí, en ese caso te puedes decir, esta familia es cosmopolita, pues échate todo el globo terráqueo y la vas a ver. Por eso no existen. Ninguna de las otras categorías taxonómicas tiene una aplicación real. Solo la especie, y está muy, muy controvertido, y en las próximas sesiones vamos a revisar por qué es tan controvertido el concepto de especie. Para que no digan que soy parcial, aquí les pongo el otro ejemplo con plantas, ¿verdad? Cosas que podríamos observar aquí inmediatamente. En lugar de filum dice división. Esto es medio antiguo, es muy tradicional en plantas, pero la nomenclatura de plantas, y eso lo veremos en la próxima sesión que empecemos a ver la historia de todo esto, se darán cuenta de que la primera publicación, el primer trabajo en la historia de la humanidad de tipo taxonómico fue con plantas. Las plantas empezaron a ser estudiadas desde el punto de vista de la taxonomía muchísimo antes de los animales. Y hay una muy buena razón para eso, ahí les dejo de tarea, piensen cuál. Pero esta clasificación fue muy antigua, obviamente le llevaba mucha ventaja a las otras clasificaciones de los otros seres vivos, pero en el siglo XX se quedó estancada y se quedó viejita. Mientras todas las otras clasificaciones avanzaban, hacían cambios, se modernizaban y sobre todo se acoplaban, ¿sí? O sea, comenzaban a ponerse de acuerdo los de bacterias y los de protistas y los de animales y los de hongos, se empezaban a poner de acuerdo en, mira, vamos a hacer esto igual. Las de plantas se quedó muy viejita. Hasta hace pocos años, le estoy hablando como de 40, todavía se pedía que de una descripción de una especie en plantas se hiciera en latín, créanlo o no, cuando en los otros organismos eso se dejó de usar, creo que hasta todavía en el siglo XIX ya se hacía en su idioma, ¿verdad? Y no, en plantas, si ustedes hubieran tomado esto en los 80s, todavía les hubieran dicho en plantas, haces todo tu trabajo de descripción, pero tienes que poner un párrafo describiéndole en latín, lo que suena ya casi medieval, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, desde hace algunas décadas, más o menos 4, la nomenclatura de plantas ha sufrido muchos cambios y modernizaciones, y ahora creo que ya se usa también el nombre de filum, pero tradicionalmente era división, ¿sí? Por lo demás, todo es igualito, igualito, igualito. Fíjense en una cosa. Orquidácea, orquidales. ¿Se dan cuenta cómo hay terminaciones que son fijas y que nos delimitan una cierta categoría taxonómica? Por ejemplo, aquí hay una terminación ide, ¿sí? Que nos delimita familias. Básicamente es la única en nomenclatura de animales. En plantas hay más. En plantas todos los órdenes terminan en ales y todas las familias terminan en AC, ¿sí? Y creo que también las divisiones terminan en fita, pero de eso no estoy muy seguro. Pero bueno, esas son convenciones que se hacen dentro de cada nomenclatura y no tienen
tanta importancia, ¿verdad? Pero bueno, fíjense entonces lo que les decía, el género sí se puede decir solo, bueno, más bien se dice solo con un nombre, la especie no, la especie se tiene que decir con los dos nombres completitos. Bueno, ya tenemos eso establecido. Ahora, lo que nos compete aquí es la sistemática. La definición que les pongo ahí es la definición, digamos que del libro de texto, ¿verdad? La sistemática, disciplina de la biología comparada, fíjense, porque hay de varios tipos de biología, ¿verdad? Hay biología molecular, biología evolutiva, biología genética, y la biología comparada es el terreno de la sistemática, ¿no? Porque no estamos estudiando un taxón generalmente, sino un taxón comparado con el resto. Por eso el término de biología comparada, ¿sí? ¿Cuál es el campo de la sistemática? La biodiversidad, y eso es pues, todo, ¿verdad? Entonces, nuestro campo de trabajo es la biodiversidad, desde el punto de vista de las relaciones. Esas serían las dos palabras mágicas, biodiversidad y relaciones, ¿sí? Ahora, no sé si les comenté antes, no es lo mismo un taxónomo que un sistemata, ¿sí? Un taxónomo es un sistemata, pero un sistemata no necesariamente es un taxónomo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la sistemática es un campo que involucra tres grandes vertientes. Ahí les puse otra definición para que vean, pues digamos, otra forma de definir la sistemática, pero lo que les decía, las palabras mágicas son biodiversidad y relación, ¿sí? Ya con eso podemos dar una definición de sistemática muy correcta. La sistemática, de hecho, comprende tres campos. El primero sería la taxonomía. Y se los voy a dar en este orden en particular y quiero que lo analicemos así en ese orden porque tiene una conexión con la vida real. Taxonomía es la disciplina que se encarga de poner nombres, punto. ¿Sí? Describirlos, diagnosticarlos. No es lo mismo diagnosis que descripción, eso lo vamos a analizar. Y la identificación, obviamente, ¿verdad? Digamos que el taxónomo es tal cual, el que se dedica a identificar organismos, describirlos, diagnosticarlos y ponerles nombre, punto. Eso es a lo que se llama taxonomía. Pero una vez que ya hicimos esto, de ponerles nombres y de agruparlos y de organizar la biodiversidad, por eso les digo que tiene una conexión con la vida real. Imagínense que ustedes llegan a un planeta nuevo, ven la biodiversidad y dicen, ok, primero quiero nombrar las cosas, ¿sí? Tú te vas a llamar así, tú te vas a llamar así. Ya les di nombres. Taxonomía viene de nomen, o sea, de nombre. Ya nombré a mis taxones. Ahora quiero organizarlos, ¿verdad? Los que se parecen van acá y tú vas acá y voy a hacer un grupo grande que englobe a estos y otro grupo más grande que englobe a estos y a estos y así vamos haciendo una clasificación, ¿no? Ahora que ya tengo mis grupos, quiero saber si hay relación, ¿verdad? Si este comparte algo con este, si pudo haber sido que estos dos se originaran del mismo ancestro. Entonces, la otra rama de la sistemática es la filogenia. La filogenia, ahora sí, es el estudio de la historia de los taxones y sus relaciones. Al hablar de relaciones, hablamos inmediatamente de su historia. Estos dos comparten un ancestro y ese ancestro comparte otro ancestro con estos otros que están por acá. ¿Sí? De eso se trata la filogenia, de la historia de las relaciones entre los taxones. Digamos que pues, los taxónomos manejan nombres científicos, descripciones, guías, claves de identificación, etc. Los filogenetistas, arbolitos, ¿verdad? Programas de computadora, es hoy en día, y matrices de datos y todo eso. Y la última parte de la sistemática sería la clasificación, donde ya después de hacer un arbolito donde digamos que me quedan claras las relaciones entre los diferentes taxones, ahora ya puedo hacerlo, transformar ese árbol en la lista que vieron ustedes en otras clases, ¿no? Les puse un árbol y luego les puse una clasificación.
Entonces, la clasificación, digamos que ya es el producto de todo esto, ¿sí? Dar una clasificación es dar una listota, pero donde tú vas a saber que puedes localizar perfectamente cualquier taxón que quieras, ¿sí? Por ahí hay algunos que meten, en lugar de clasificación, otra rama de la sistemática que es la biogeografía, que es la relación entre filogenia y lugar, ¿sí? Y lugar físico. O sea, sí, ya sé cómo están las relaciones entre los seres vivos, pero ¿dónde sucedieron? ¿Sí? Si estos comparten un ancestro en común, ¿lo habrán compartido en el mismo punto geográfico? Pues esperaríamos que sí, ¿verdad? Y luego de ahí, ¿para dónde se fueron? Si de este ancestro salieron 2 taxones, ¿para dónde se fueron yendo? ¿Se quedaron aquí o fueron divididos físicamente por el entorno o ellos mismos simplemente se dividieron por migraciones? ¿Qué pasó? De eso trata la biogeografía. Pero como biogeografía, me parece que todavía en el plan que ustedes llevan es una materia que van a ver después, por eso no la incluimos aquí, ¿verdad? Dejemos que la biogeografía llegue a ustedes, me parece que por ahí del 5.º semestre o no estoy muy seguro, pero es una materia por separado. Entonces, vamos a manejar estas 3 partes: taxonomía, filogenia y clasificación. A sabiendas de que algunos meten aquí la biogeografía, ¿verdad? Ya habíamos discutido esto de taxón. ¿Qué es un taxón? Para que un taxón sea un taxón, tiene que tener estas 4 cosas. Primero, tiene que ser un grupo de organismos, ¿sí? Así sea una sola especie, tiene que ser un grupo de organismos, porque, digamos, sería un caso muy extremo que una especie se defina por un solo bicho, ¿verdad? Sí hay. ¿Y saben dónde hay mucho? En la paleontología. Entonces, pregúntenle a Jair. Ahí sí es más común que haya un taxón de un solo individuo. En todo lo demás, en todas las demás ramas de la biología, es muy raro que haya un taxón con un solo individuo. Sí, normalmente son históricos, son paleotaxones, pero actuales, no. O sea, no se ha dado el caso, pero si alguien encuentra una especie y resulta que ese bicho que colectó era el único, pues creo que ya no es un taxón válido, ¿verdad? Ya más bien es un taxón histórico. Entonces, tiene que ser un grupo de organismos. Se le tiene que dar un nombre. Hasta que no le dan un nombre, no es un taxón. ¿Sí? Mientras ustedes tengan sus colectas ahí y diga fulanito SP1 y no le den un nombre formal con todos los requisitos que tiene que tener, pues no es un taxón. Y para que uno de los requisitos es que tiene que tener una descripción. Tienen ustedes que poder describirlo. ¿Sí? Si quieren describir un taxón con una parte de su cuerpo, solo en paleontología. ¿Sí? En taxones existentes, eso no se da. ¿Sí? En paleontología sí, por eso les digo, pregúntenle todo esto a Jair cuando le toque su parte. Va a estar interesante. Y sobre todo tiene que tener un tipo. Un tipo es el modelo. ¿Sí? Si yo voy a nombrar este taxón con estas características, quiero que las vean y aquí está mi bicho. ¿Sí? De los que colecté voy a escoger uno, lo deposito en un museo y quien quiera en cualquier parte del mundo puede venir y verlo y cuando lean mi descripción van a saber a qué me estoy refiriendo. ¿Sí? Entonces, tiene que ser un elemento de ese taxón seleccionado como modelo para la posteridad. Y aquí pues viene otra disciplina completamente independiente, ¿verdad? Las colecciones científicas y las diferentes técnicas que se aplican para tratar de asegurar que ese tipo esté ahí, pues idealmente para siempre, ¿verdad? Realmente pues el mayor tiempo que se pueda. Entonces verán que no es lo mismo. Cuando vean el tema de colecciones, verán que no es lo mismo una colección de plantas que herborizadas, que una colección de artrópodos en alcohol, que una colección de reptiles en formol, que una colección de nidarios en una cosa muy rara de medio que tienen que tener, que una colección de semillas, que una colección de microorganismos, por ejemplo. Ahí va a estar más
más interesante. Entonces, pero tiene que preservarse ese tipo porque vean lo importante que es el modelo. Y lo que les discutía yo de que no, por favor, usen el plural taxa, está mal. Y lo usan muchísimo, lo usan hasta biólogos ya profesionales, pero está mal. De hecho, yo ahorita acabo de tener una junta para un proyecto de CONACYT y estaban usando la palabra taxa y por eso tengo los dedos mordidos, me estaba aguantando las ganas de corregirlos. Bueno, ¿qué cosas, otros conceptos que necesitamos para el curso? Cuando hablamos de un grupo natural, ¿sí? De un taxón que tenga naturalidad, quiere decir no que, o sea, no el concepto de naturalidad que tenemos normalmente, ¿no? Que venga de la naturaleza. Ya dijimos que los taxones no existen en la naturaleza, más que la especie, y eso según. No, a lo que nos referimos cuando decimos este es un grupo natural, quiere decir que es un grupo que refleja el curso de la evolución en su clasificación. ¿Qué quiere decir? Que si las aves vienen de los dinosaurios, pues deberían estar en el mismo grupo, ¿verdad? Esa es una característica de la naturalidad de un grupo. La palabra naturalidad aquí se usa muy acotadamente, ¿verdad? Porque suena muy pretencioso decir, este grupo es natural. Sí, así como que me lo encontré en la naturaleza. No, está muy acotado el uso de la naturalidad. Porque ni siquiera se logra reflejar el curso de la evolución en una clasificación. Se logra parcialmente y hasta donde sabemos y seguramente cambia con el tiempo, ¿verdad? Pero a eso nos referimos. Naturalidad es la propiedad de reflejar el curso de la evolución en una clasificación. Por eso ustedes verán que por ahí se dice, este grupo es artificial. ¿Qué quiere decir? Que las pruebas nos están diciendo que no deberían estar ahí todos juntos, pero se mantiene a falta de una mejor opción, ¿sí? Por ejemplo, la clase aves, la clase mamíferos, la clase reptiles, son grupos que se mantienen por conveniencia, pero no son grupos naturales, ¿sí? La clasificación, ya vieron ustedes que es una clasificación, ya nada más les puse ahí la definición. Categoría taxonómica, pues ya les decía, ¿no? La categoría no cambia. Formalmente, y esto pues sí, me sentiría mal si no se los dijera, formalmente no se dice identificar ejemplares. Formalmente un taxónomo no identifica seres vivos, los determina. O sea, agarrar un bicho, planta, animal y decir, este pertenece a esta especie, no se dice identificarlo, se dice determinarlo, ¿sí? Entonces, cuando ustedes hacen varias determinaciones, pues les tienen que decir determinaciones, no identificaciones. Pero esta es una palabra que, como les decía, muchos biólogos que no les interesa la sistemática para nada, pues utilizan alternativamente identificar y determinar, pero ustedes deben de saber que lo correcto es decir determinar, no identificar. Y formalmente, el acto de agarrar un bicho y decir pertenece a esta especie, de este género, de esta familia, a eso se le llama lo que dice aquí, determinación taxonómica, ¿sí? Y lo que les decía, no es lo mismo una diagnosis que una descripción. Y un taxón debe tener las dos. Pero mínimo una descripción. La descripción es tal cual describir al organismo en todas sus características, todas, enlistarlas. Es de este color, mide tanto, tiene esta estructura de esta forma, tiene esta otra estructura de esta forma, de la punta anterior a la punta posterior, todo lo que sea de importancia se tiene que describir. Entonces, en un artículo científico, la descripción de un nuevo taxón puede ser de páginas, pero debe de tener una diagnosis. La diagnosis es de todo eso que ya me describiste, ¿qué es lo que lo aparta del resto? Entonces, diagnosis. Esta especie, este género, esta familia se diferencia de las demás por esto. Punto. La diagnosis no debe ser más que de un párrafo.
idealmente un párrafo cortito de 3 renglones, máximo, ¿sí? Esto no todos lo cumplen. Sobre todo artículos, digamos, descripciones de taxones muy viejitos, ¿sí? De principios del siglo XX, pues ponen descripción y no ponen diagnosis. Pero ya a partir de por ahí de 1960, me parece, ya es obligatorio que debe haber una diagnosis. Y la diagnosis, ahí van a ver ustedes cuando un artículo está mal hecho, la diagnosis es de 2 o 3 párrafotes así. Esa no es una diagnosis, esa es una descripción. Una diagnosis debe ser 2, 3 frases, ¿sí? Este nuevo taxón se distingue por esto, por esto, por esto, punto. Hasta ahí, esa es una diagnosis. A diferencia de una descripción, e idealmente debe haber las dos. ¿Qué es un carácter? ¿Sí? Es la propiedad de un taxón que nos sirve. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo un organismo y ese organismo tiene muchas cosas. Tiene su estatura, su color, sus formas, su hábitat, su comportamiento, todo lo que ustedes quieran. Pero de todo eso, ¿qué me sirve a mí para lo que sea que quiero hacer? Para describirlo, para hacer una filogenia, para no sé, para lo que yo vaya a hacer, ¿qué me sirve? Esos son los caracteres, ¿sí? Por ahí había una tendencia en acentuar estas palabras en la última sílaba. En lugar de carácter, decir carácter. En lugar de caracteres, decir caracteres. Como para diferenciarlo del carácter de una persona, ¿verdad? De que tiene mal carácter y cosas así. Pero la Academia de la Lengua ya nos jaló las orejas a los taxónomos y ya nos dijo, no, espérense, la palabra carácter y caracteres no existe. Así que se dice carácter y caracteres, ¿sí? Entonces, si por ahí se me llega a escapar un carácter o un caracteres, pues sepan que es porque hace años así se decía, pero formalmente no se debe de hacer y se debe decir carácter con acento en la A. Aunque no sé ya si este acento sea ortográfico o no, a lo mejor ya no se tiene que escribir, pero eso se los investigo después. Ya tenemos los caracteres. Ahora tenemos que sacar los estados de los caracteres. Entonces, en sistemática, el estado de un carácter es la condición que tiene ese carácter en el bicho que yo estoy estudiando. Por ejemplo, yo saco de toda la descripción, me voy a quedar con tantos caracteres. Y uno de ellos es, digamos que número de plumas en la cola. Ese es mi carácter, ¿sí? Que tengan plumas en la cola. Ahora, ¿cuál es el estado de carácter? ¿Cuántas? Porque aquí voy a tener un grupo que tiene 3, aquí un grupo que tiene 5 y aquí un grupo que tiene 10. Esos son mis estados de carácter, ¿sí? Y todo esto lo vamos a empezar a usar más adelante, pero vayan tomando nota, ¿ok? Todo esto obviamente ya tiene que ver más con la actividad profesional del taxónomo, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué más. Bueno, ¿cómo tiene que ser un taxón natural? ¿Sí? ¿Por qué le decimos natural? ¿Cómo sabemos qué requisitos debe de cumplir, verdad? Porque la definición que les acabo de dar, que refleja la evolución, dicen, está un poco general, ¿no? Vamos a puntualizar las cosas. Un taxón natural tiene que ser monofilético. Y la definición simple y sencilla de monofilético es que incluya al ancestro hipotético y a todos sus posibles descendientes. Todos. Y ese es el resultado de un mismo proceso evolutivo. Así sabemos que es un taxón natural. ¿Cómo sabemos que es un taxón artificial? Porque es una unidad evolutiva que no está completa y que con los conceptos modernos de la sistemática no debe tener validez. Aunque veremos que hay muchos casos donde por conveniencia se mantiene, ¿sí? Pero digamos que para la sistemática no es válido. Y puede ser de dos, que sea parafilético, o sea que incluya al ancestro, pero no a todos sus descendientes,
o que sea polifilético, que incluya descendientes de más de un ancestro. Si eso no les queda claro, ahorita vamos a ver qué es. Pero primero, y ya nada más para que estos conceptos queden bien establecidos. ¿Cómo vamos a definir a un grupo? Que esta era una de las preguntas que venían en el diagnóstico. Yo les pedí que me lo dijeran así nomás, porque seguramente han tenido que definir algún grupo en su vida, ¿verdad? No sea tan sencillo como que arreglen el cajón de su ropa y digan, a ver, aquí van a ir estas prendas. ¿Cómo las defino? Ah, bueno, porque son las que se ven así. Esto lo hacemos constantemente y sin ponernos a pensar. Pero como ustedes llevan la materia de sistemática y nos vamos a dedicar dentro de la sistemática a que sepan ustedes de taxonomía, pues tienen que saber y tienen que meditar acerca de cómo definimos un grupo, ¿sí? Y para definir a un grupo, tenemos que tener en cuenta sus características únicas, ¿sí? Las que nada más ellos tienen, ¿ok? ¿Qué características no nos sirven para hacer un grupo y sin embargo se usan mucho? Las características que no tienen o que comparten con otros grupos, ¿sí? Por ejemplo, un poco en materia de mi especialidad, ¿alguien de los presentes me puede decir la definición de un animal? ¿Quién me define a un miembro del reino de los animales? Arturo Rojas quiere. O sea, perdón, miembro, o sea, no entendí. ¿Qué es para ti un animal? O sea, un miembro del reino animalia. O sea, que es un organismo que nace, crece, se reproduce, se alimenta y se muere. Y que está compuesto de muchas células. Ángela Citlali. Y Arturo, ¿tú dijiste multicelular? Sí, multicelular. Porque hay una diferencia, ¿verdad?, entre multicelular y pluricelular, pero bueno, eso ya es materia de otros cursos, ahorita no nos vamos a meter en eso. Demian. Que también son, bueno, la célula es la célula eucariota la que está entre los animales. ¿Alguien más que quiera contribuir a nuestra definición de animal? Ya tenemos que nace, crece, se reproduce, muere, que es multi o pluricelular, como ustedes quieran, y que y decía Demian que tiene que ser eucarionte. Hasta ahí estamos de acuerdo, nadie quiere agregar, comentar, modificar. También puede ser que son heterótrofos. Ok, heterótrofos, que se alimentan de otras cosas, que no hacen su propio alimento. Va, vamos analizando cada una de estas. Que un ser crezca, se reproduzca, muera, etcétera, etcétera, ¿son características de los animales? ¿Nada más? Entonces, decíamos en la diapositiva que no se pueden usar características compartidas. ¿Los animales son los únicos seres eucariontes? No, pues están las plantas y los hongos. ¿Los animales son los únicos multicelulares o pluricelulares? No. Y los hongos. Uh-huh. ¿Los animales son los únicos heterótrofos que se alimentan de otras cosas y que no hacen su propio alimento? Tampoco, los hongos también son heterótrofos. Y algunos protozoarios, como las amibas, también son heterótrofos. Entonces, pues ya nos quedamos sin características, ¿verdad? A lo mejor ustedes dirán, bueno, pero es que todas en conjunto ya nos definen a un animal. Pero si ese grupo no tiene una característica única que lo separe del resto, no podemos dar una diagnosis. Y por lo tanto, no es un grupo bien hecho desde el punto de vista de la sistemática. Demian.
Te podría ser que, bueno, la célula eucarionte que tienen los animales no tiene pared celular. A ver, ¿y ese sería el caso de los animales nada más? Las plantas tienen pared celular hecha de celulosa, los hongos tienen pared celular hecha de quitina. Sí, los animales no tienen. ¿Y son los únicos en tu opinión, Demian? Creo que sí. ¿Y las amibas? Ah, sí, también. ¿Y Sí. los flagelados? Estas, ¿cómo se llama? El de Plasmodium falciparum, el de la malaria, los tripanosomas, ¿verdad? Que son parásitos del ser humano. ¿Cómo se llaman? Coanoflagelados. Ahí ya hay otros seres que tampoco tienen pared celular, pero además de Mian, ¿sí te diste cuenta qué fue lo que me dijiste? Que no tienen pared celular. ¿Y te das cuenta de lo que dice la diapositiva? Ah, sí. No usa características ausentes. Por ahí ha habido grupos tradicionales, como por ejemplo las gimnospermas. ¿Sí saben qué son las gimnospermas? Que son de semilla cubierta, ¿no? Bueno, que la semilla está cubierta. No, Ay, gimno quiere decir oculto y sperma pues sí es semilla. Las gimnospermas son las plantas sin flor, o sea, coníferas, helechos, musgos, bla, bla, bla. Pero como es una característica que no tienen, no es un grupo que exista. Ustedes busquen en las clasificaciones de plantas, googleenle donde quieran y gimnosperma no es un grupo, ya no aparece en ningún lado. Ni tampoco invertebrado, ¿sí? Ese tampoco es un grupo que existe, ¿sí? Ya no existe el grupo de los invertebrados, porque estamos hablando de algo que no tienen, ¿sí? Entonces, bueno, esto obviamente esto nada más fue un ejemplo. La definición de animal se las dejo para su cuarto semestre cuando lleven biología de animales. Les adelanto que así, Ángela. Sí, era lo que les iba a decir, que eso pues ya es de su curso de animales, pero les adelanto que la única característica, bueno, más bien, sí, ¿no? La única característica que separa a los animales de todos los demás reinos de la vida es el desarrollo embrionario. Los animales son los únicos que desarrollan capas de tejido en su desarrollo embrionario. Y hasta eso hay algunos que no las desarrollan, pero por lo menos las presentan de una manera muy primitiva, pero sí, los animales tienden a organizarse en capas de tejido. ¿Sí? A pesar de que las plantas también tienen capas de tejido, en su desarrollo embrionario no las presentan, se forman después. Entonces, estas capas embrionarias es lo único que podríamos mencionar como característica de el reino de los animales, ¿no? Todo lo demás, las combinaciones de caracteres que estuvimos viendo, ¿no? Que heterótrofos, que sin pared celular, que multicelulares, que etcétera, etcétera. Está bien para dar una definición de animal a nivel prepa, secundaria, público en general, etcétera, etcétera. Pero ustedes como biólogos ya saben que una definición de un grupo debe tener características únicas de ese grupo que no las compartan y que no sean cosas que no tienen, ¿ok? Bueno, para leer un árbol necesitamos varios términos, ¿verdad? Por lo pronto nos vamos a familiarizar con dos, plesiomorfia y apomorfia. Que traducido, una plesiomorfia es un carácter ancestral y una apomorfia es un carácter derivado, ¿sí? Entonces, una apomorfia suele ser
una característica exclusiva del grupo en cuestión. En este caso de los animales, esas capas embrionarias, eso es su apomorfia. ¿Sí? Esa es su característica exclusiva, que heredaron de su propio ancestro y nadie más. ¿Sí? Esa característica la heredaron de su ancestro común y toda su descendencia la tiene, por lo tanto, nos hace un grupo monofilético. ¿Sí? Una plesiomorfia es una característica heredada de un ancestro mucho más atrás que comparte con otros. Por ejemplo, la célula eucarionte. Los animales debieron tener un ancestro con todos los eucariontes y esa característica se heredó a todos. Por eso no es una característica exclusiva de ellos, es una plesiomorfia. Es una característica ancestral. ¿Sí? Llevémoslo a un terreno más cercano, ¿no? Los mamíferos. Tenemos que el pelo, que las glándulas mamarias, etcétera, etcétera. Esas serían las apomorfias que nos delimitan a lo que conocemos como mamíferos. Ya verán en su curso de animales que lo que conocemos como mamíferos no es lo que ustedes se imaginan, pero bueno. Características plesiomórficas para los mamíferos, ¿cuáles serían? ¿Cuáles se les ocurren? Plesiomórficas, que compartan con un ancestro más atrás y que por lo tanto no ayudan a definir a los mamíferos. Ser autótrofos, que son célula eucarionte, bueno, casi todos. Heterótrofos, ¿no? Digo, sí, heterótrofos, perdón. Exacto, esas características que se heredaron de un ancestro mucho más atrás y que por lo tanto las comparten otros, esas son plesiomorfias. Demián se fue hasta el eucarionte. Yo me estaba imaginando, por ejemplo, poseer 4 patas, ¿verdad? Ser tetrápodos. Eso lo heredaron del ancestro que comparten con reptiles, con anfibios y con aves. O por ejemplo, el tener una notocorda, ¿sí? Desarrollar en el embrión una cuerdita en la espalda que marca dónde va a estar después las vértebras, la notocorda, es una característica del ancestro con todos los cordados, o sea, peces, lampreas, tiburones, todos compartimos eso, ¿verdad? Por ejemplo, diríamos, otra que se me ocurre, el esqueleto interno, ¿verdad? El esqueleto interno, pues lo compartimos con un montón de cordados, igual, peces, anfibios, reptiles. Eso se heredó mucho antes y por lo tanto no ayuda a definir a los mamíferos. Entonces sí queda claro la diferencia entre una apomorfia y una plesiomorfia. Espero que quede claro. Arturo. Entonces, plesiomorfia es como una característica compartida. Por consecuencia, sí, pero formalmente la definición es una característica presente en un ancestro común mucho más atrás en el árbol, ¿no? Y ahorita vamos a ver que una característica no es ni apomórfica ni plesiomórfica por sí. Obviamente depende de desde qué punto del árbol lo estemos viendo. Porque, por ejemplo, las glándulas mamarias, para los mamíferos, es una apomorfia, ¿no? No la presenta nadie más que el ancestro de todos los mamíferos. Pero si en lugar de mamíferos queremos hablar de primates, ahí sí ya no es una apomorfia de primates, es una plesiomorfia, porque no nos ayuda a definir a los primates. ¿Sí? No lo comparten nada más el ancestro de los primates, eso viene desde el ancestro de todos los mamíferos. Para definir a los primates, pues a lo mejor tendríamos que ver la estructura del esqueleto, la dentición, el pulgar oponible, ¿verdad? Cosas ya que nada más tengan los primates, ¿sí? Entonces, una misma característica puede ser plesiomórfica o apomórfica dependiendo de qué punto del árbol estemos partiendo. Eso, si quieren, lo vemos en la clase próxima, ya con ejemplos gráficos para que les quede perfectamente bien clarito. Ahorita pues ya se hizo tarde, ya vámonos a descansar.
Lo único que les quería comentar ahorita son dos cosas. Una, les puse una tarea que nos va a servir para la próxima clase, ya está en Edmodo, y se trata de que nada más le googleen un ratito acerca de escuelas filosóficas de pensamiento. Eso nos va a ayudar para tener un marco de referencia para hablar de la historia de la sistemática. Y otra cosa que les iba a comentar, la clase pasada yo les planteé la posibilidad de que esta clase que empieza a las 7 la pudiéramos recorrer un poco antes, si a ustedes les parecía que estamos terminando muy tarde. Ahorita ya casi son las 9. Si ustedes no tienen problema y se les traslapa con otra materia y todo eso, yo les pedí que me mandaran un mensaje para no hacerlo, para que no digan, ay, por culpa de fulanito no lo hicimos. Les dije, mándenme un mensaje. No me mandó nadie ningún mensaje de que se le traslapara con otra materia. Entonces, yo sé que hay alumnos nuevos que se acaban de incorporar por esto de los movimientos que hay en esta semana de inscripciones. Entonces, hago otra vez la invitación. Si a ustedes les parece bien que recorriéramos esta clase del martes a las 6, lo podríamos contemplar. Si no les causa ninguna molestia y les parece bien este horario, lo dejamos como está. Y si alguien tiene este detalle de que se le solapa con otra clase, pues coméntemelo por mensaje de Edmodo. Si va dirigido a mí, nadie más lo va a ver. Y ya no lo hacemos, ¿verdad? Nada más, esto lo hago desde que estábamos en clases presenciales, sobre todo les decía porque pues terminar tan tarde y en ese momento ya irnos a agarrar el metro y todo eso, pues a lo mejor está más difícil. Entonces, pero si no tienen ningún problema, lo dejamos como está. Pues ahí les dejo la invitación, todavía tenemos de aquí al jueves para aclararlo y decidimos si el próximo martes iniciamos como está programado o lo recorremos. Ahí ustedes váyanlo pensando, ¿ok? Entonces, esto lo continuamos la siguiente clase y ya ahorita nos vamos a descansar para el día de mañana, ¿verdad? Si ya no hay más dudas o algo que quieran comentar, entonces ya nos retiramos, ¿ok? Nos vemos el jueves. Muchas gracias, profe. No, no pasa. Buenas noches. Gracias, profe. Gracias, Nos hasta luego. vemos. Buenas noches.